Bien, mis hermanos, entonces venimos hablando en este cuarto video, si estamos hablando acerca de Jeremías, ¿verdad? Y veníamos hablando y decíamos y estábamos comprobando por la misma escritura que el que había venido era nada más y nada menos que el mismo creador. Y que en el capítulo 53 exactamente, de la terminación de cada profeta, prácticamente nos deja dicho exactamente que el que venía era el mismo creador. Y aquí nos muestra exactamente la historia, para hacer un poco de resumen en este video número 4, para que analicemos exactamente la sepultura y muerte. Dice que muere Misrayín apedreado, ya que él profetiza eh, que iba a venir eh, cuando prácticamente pasara el tiempo, iba a llegar allí a Misrayín una mujer, una alma recién parida con un niño de apariencia del Shamaín. Y que desde ese entonces hasta el día de hoy, por eso Misrayín adora a un alma y a un niño colocado en un azúcar, y al rey Ptolomei, que quería saber los motivos, le dijeron que era un secreto recibido de los antepasados por medio del Kadosh Naví. En el video 3, en el video pasado, ojalá se lo puedan ver para que puedan entender, venimos hablando acerca de la terminación de los libros de los profetas, y que cómo han sido, que cómo fueron mutilados para que la gente no sepa acerca de esto, y que tampoco pueda entender cómo es que el mismo creador iba a venir. Ya leímos la historia de, del evangelio de la infancia de Yahshua, cómo exactamente llegó hasta Misrayim, el Eterno, y que Yesayá capítulo 11 dice, miren allá Hei montado en una nube llegando a Misrayim, y que sus Elilim, sus ídolos, caerían ante su faz. Y exactamente eso se cumplió. Seguimos leyendo porque terminamos hasta aquí, hasta el verso 10. El verso 11 más adelante, Yermiyahu dice exactamente, dice Yermiyahu esconde el Aarón, es decir, el arca del pacto, y dice, eso lo encontramos en el libro también de Macabeos capítulo 2 verso 1 al 18. Ahí encontramos la historia. Dice, este Naví antes de la conquista de la casa, arrebató el arca del pacto, el Aarón de la Torá, con todo lo que contenía, y consiguió empotrarlo en piedra, mientras decía a los que estaban presentes. Y aquí, esto es interesante, la parashá que tuvimos en la porción semanal. Por eso cuando uno estudia la instrucción, la parashá, se da cuenta, las porciones semanales, se da cuenta exactamente quién es el que iba a venir, cómo es el conteo y cuándo exactamente van a suceder las últimas cosas. Porque aún en la medida del arca estaba exactamente el tiempo en que el mismo creador iba a venir. Y el Aarón exactamente, mide 1.5 exactamente a su alrededor de todas las medidas, que eso era nada más y nada menos que los 5.500 años que, desde que el Eterno dio la esa palabra, que él iba a venir, esa promesa que él iba a venir, y exactamente que ahora iba a venir en el Aarón de su cuerpo, en el arca de su cuerpo. Entonces ahí vemos cómo, se escribe allí acerca de este hombre quien esconde el arca del pacto antes que vengan los babilónicos prácticamente, y lo empotra en piedra, mientras decía que los que estaban presentes le decían a ellos, miren lo que él les decía a los que fueron a llevar el arca con él. Dice, ya Hei Bajei se ha marchado del Sinaí al Shamaín, y vendrá de nuevo con poder. Y mire esto, y le servirá como señal de su venida, cuando todos los pueblos le adoren, al ser colgado, ¿a dónde? En un madero. Esto es interesante. Esto conviene, la pregunta es, ¿conviene que esto lo sepa la gente? No conviene, porque para alguno es el que murió, es para alguno es el que murió, fue el Hijo de Dios, pero para nosotros sabemos que el que vino y fue colgado en el madero fue Yahweh Bajei, es decir, su Barená, su cuerpo, su Shekinah, es decir, su brillo, su abad, queda allí en el trono, queda llenándolo todo. Entonces, por lo tanto,
esta era una profecía que Yermillajo estaba haciendo. Entonces dice que ya Bajei se ha marchado del Sinaí al Shamaín y vendrá de nuevo con poder y le servirá como señal de su venida cuando todos los pueblos le adoren al ser colgado en el madero. Y aquí vemos algo interesante porque en los textos antiguos, en los salmos, se había dicho, y quiero que lo leamos, como dice el Teilín capítulo 96. Digan delante de los Goyim, Adonai Yahweh Bajei reina desde el madero. Y esa palabra desde el madero fue mutilada también de los textos, del texto masorético, para que no se traduzca, sino digan a los Goyim, Adonai reina, el mundo está firme. Pero esa palabra reina desde el madero fue cortada. En las versiones armenias, las versiones copta, aparece este texto. ¿Por qué? Porque en el siglo I se leía eso, porque realmente algunos sí sabían exactamente que papá era visible, que era tangible y que se sabía exactamente que su cuerpo, así como estuvo con Abraham, que estuvo con muchas personas en la antigüedad y que se mostró a ellos exactamente nada más y nada menos que también iba a mostrarse a su pueblo en el cuerpo, con su propio cuerpo. Entonces, él no vino con sangre ajena, no vino con otro cuerpo, ni trajo cuerpo de Miriam, no tocó nada aquí. Por eso él no es ningún hijo de hombre, porque el Eterno no es hijo de hombre, ni hijo de hombre que se arrepienta de su palabra. La Iglesia Católica ha distorsionado en cierta forma, y las iglesias evangélicas prácticamente han repetido lo mismo que dice la versión. Pero cuando estudian un poquito se va a dar cuenta exactamente que los textos antiguos decían que el que iba a reinar sobre el madero era Yahweh Bajei. Por eso cuando Pilato coloca las letras en el nombre de lo que estaba ahí, aparecen las cuatro letras Yahweh Bajei. Quita eso de ahí. Es imposible que tengas eso de ahí. Quítalo. No está bien, le dijeron a Pilato. Pero el que dijo, lo que escrito está. Así que esto está escrito y esto no se puede negar, aunque muchos sigan creyendo en su Trinidad, sigan creyendo en su dualidad y no vean a papá que haya venido acá. Le es difícil creerlo, pero cuando alguien comprende, aleluya, que nuestro Yahú, nuestro creador, él mismo vino y él mismo nos ha salvado, nos ha mostrado el camino y lo que quiere él es que la gente lo conozca, eso es lo más hermoso, aleluya. Entonces seguimos leyendo. Entonces este texto, que él reina desde el madero, es lo mismo que ya Yermillajo nuevamente les estaba diciendo que iba a pasar una señal. De señal le servirá, esto le servirá de señal. Vendrá de nuevo con poder, vendrá de nuevo con poder quién, Yahweh Bajei, vendrá de nuevo con poder y le servirá como señal de su venida cuando todos los pueblos le adoren al ser colgado en un madero. Y añadió, nadie es capaz de extraer este Aarón fuera del Aarón de Aarón, y ya ninguno de los Coanín o Navid pueden extender sus tablas fuera de Moshe, el elegido, el Elohim. Dice, en el despertar de los primeros muertos se levantará el Aarón. La primera tabla saldrá fuera de la piedra y será colocada en el monte Sinaí. Y todos los Coanín se congregarán. Aleluya, se congregarán a donde allí junto a ella para recibir a Yahweh Bajei. Así como él subió exactamente y que le dijo, quédense, y nada más y nada menos cuando se hace dice, vayan a Galil, que allí exactamente voy a desaparecer exactamente, y dice que los pueblos le van a recibir a dónde, allí en el monte. Dice, todos los Kadoshim se congregarán a dónde, se congregarán allí junto a ella para recibir a Yahweh Bajei, y huyendo del enemigo que quiere acabar con ellos, hizo con el dedo el sello del nombre de Elohim en la roca, y el cuño se convirtió en un grabado de hierro. Una nube cubrió el nombre y nadie sabe el lugar ni es capaz de leerlo hasta el día de hoy e incluso hasta la consumación. Según de Macabeos capítulo 2, desde el verso 1 al 18. Esta Biblia también trae Macabeos, los libros de Macabeos, donde muestra exactamente la historia del pueblo de Israel, cuando estaba la dispersión, cuando se escribían cartas, cuando algunos comenzaron a pelear con aquellos bárbaros,
para poder volver nuevamente a la tierra. Aquí está toda la historia en esta Biblia. Dice, la roca se halla en el desierto donde por primera vez estuvo el Aarón en medio de dos montañas en las que están sepultados Moshe y Aarón. Y dice, por la noche una nube se vuelve como fuego conforme a la primitiva prescripción de que no faltaría su Torá, la acabó de Elohim. Elohim concedió a Yirmiyahu el favor de que él en persona hiciera cumplir su secreto con el fin de que pudiera asociarse a Moshe y juntos están hasta el día de hoy. Entonces, mire que es importante leer y mirar el capítulo que 53 del libro de Yirmiyahu. Entonces, aquí tenemos que es importante saber todo esto. Si se da cuenta, interesante eh, que miremos todo eso. Ahora tenemos algo. Ahora sigamos avanzando. Sigamos avanzando después de el libro de Yirmiyahu. Tenemos el libro de Abdías. Ese Abdía, el que conocemos como Abdía, es Obadiyahu. Ese Obadiyahu, exactamente, ya sabemos y ya estuve diciendo que todos los nombres que terminan en Ías, Jeremías, Isaías, Ías, todos ellos son Iahu, Iahu, Iahu. Acuérdense que hay una palabra del Eterno, Creador, donde dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y estos hombres llevaban sus nombres, el nombre de Yahweh. Algunos dicen, no, pero es que no se puede al comienzo, no se puede el nombre, por eso no es gramaticalmente mal decir Yeshua, se debe decir Yeshua, no se puede. Y bueno, la cuestión es que ellos no saben exactamente que el que vino fue el mismo creador, el mismo Yah. Y por lo tanto, pues como él es el primero y él es el postrero, él lleva su nombre donde quiere llevarlo, por eso se llama Yah, el Salvador. Aleluya. Y eso no me lo arranca a mí nadie del corazón. Lo he vivido, lo he analizado, lo he estudiado, lo he confirmado. Cada vez que reprendo a un demonio en el nombre de Yeshua, solamente le digo su nombre y los demonios se van. Así que este nombre es poderoso. Entonces, todos los nombres que terminan en Ias es Yahu. Ahí está el nombre. Obadiyahu. Abdías. Y aquí en la versión, vamos a ver Abdías acá en la otra versión, porque estamos haciendo un recorrido por la escritura. Llegamos a Jeremías, después de Jeremías viene Lamentaciones, ¿verdad? Jeremías, y después viene Lamentaciones en esta versión, pero las Lamentaciones fueron escritas eh, posteriormente por Baruch, porque Baruch es llevado también por esta gente allá a ese lugar de Misrayim y él escribe todas las lamentaciones de, de este hombre. Entonces dijimos que vamos a estudiar ahorita que el libro de Abdías. Vamos a ver la Abdías, Abdías. Y tenemos Abdías que es después de Amós, dice acá en la versión, viene Abdías y después Amós. Y acá Abdías viene después de Yirmiyahu. Mira el orden muy diferente. Abdías tiene solamente un capítulo, prácticamente, por eso no se lo colocan acá prácticamente. Abdías tiene un solo capítulo y termina en el verso 21. Verso 21. Y aquí, bueno, Abdías tiene un capítulo, acá tiene dos capítulos. Vamos a leer lo que nos dice Obadiyahu o Abdías, como lo conocemos en la versión. ¿Era de dónde? Era de Shiquem, del campo de Bei Hakerem. Fue Talmid de Eliyahu. Mire, interesante, ¿por qué? Porque mire, viene muy cercanos, profetas muy cercanos. Dice, fue un discípulo de Eliyahu, de Elías, y después de pasar muchas calamidades salvó su vida toda a él. Fue el tercer comandante en 50 al que perdonó Eliyahu y que bajó hasta Ahaziyah.
Dice, a continuación abandonó el servicio del rey, se hizo Naví y murió siendo sepultado con sus antepasados. ¿Cómo que se hizo Naví? Y algunos no saben exactamente que alguien se puede hacer Naví, se puede hacer profeta, claro que sí. El apóstol Pablo, al que conocemos como el apóstol Pablo, él es ya Pablo o Shaul, más su nombre original, o Paulus, Crispus Gaius, su nombre romano. eh, este hombre hablaba acerca de, de que es mejor que profeticéis, ¿verdad? Y profetizar es hablar de la escritura. Un naví o un profeta es el que hace, es el que hace volver a la gente a la Torah, a la escritura. Lo que estoy haciendo yo aquí es realmente eso, haciendo que ustedes estudien un poquito más y que el Eterno les haya permitido estudiar esto a profundidad en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, Abdías era un soldado, prácticamente fue un comandante, fue el tercer comandante, dice ahí, de 50 al que perdonó Eliyahu. Sabemos que en el tiempo de Manasés, en el tiempo de Acaz, que fue prácticamente muy terrorífico, muchos de ellos fueron, de los profetas, fueron muertos y Eliyahu por eso le toca correr, pero bueno, muchos de ellos y Abdías, que era prácticamente un comandante en el tiempo, creo que en el tiempo de acá, donde le salva muchas veces la vida a Eliyahu y también se hace Naví. Murió siendo sepultado con los antepasados. Ok, sigamos avanzando. Después de Abdías tenemos a quién? A Nahum. Interesante, Abdías. Y aquí tenemos después de Abdías acá en la versión, después de Abdías, mire el orden, que después de Abdías tenemos a quién, a Jonás. Entonces este orden es muy diferente. Tenemos a Nahum, vamos a ver qué nos dice Nahum. Nahum, capítulo 3 tiene capítulo 3 verso 19. Nahum capítulo 3 verso 19. Allí termina el libro de Nahum y tampoco muestra la prácticamente no muestra la terminación. Mire que Nahum es el que profetiza y hablaba cuando hablamos en uno de los videos acerca de Jonás, creo que en el segundo video, donde hablamos de Jonás, que Jonás dijo que se arrepintieran, que dentro de 40 días Nínive sería destruido, pero exactamente es después, exactamente con Nahum, ¿verdad? Aproximadamente unos 100 años posteriormente, donde es la destrucción de Nínive. Y aquí él profetiza y exactamente lo que pasa exactamente en ese momento con Nahum, en ese instante, es la destrucción de Nínive. Vamos a ver lo que estaba pasando en ese momento y esa destrucción pasa es en el mismo momento. Nínive es destruido prácticamente por Nabucodonosor. Vienen los Babelín o los de Babel y destruyen todo ese lugar. Miremos algo aquí interesante, Nahum. Entonces decíamos que llega Nahum al capítulo 3, 3:19. Miremoslo acá en la versión original. 3:19, 3, Nahum capítulo 3. Mire que algunos nombres si no los traducen porque realmente se llaman Nahum. Oiga, interesante, ¿va? Cómo dejaron estos personajes y no tradujeron los nombres. Así exactamente tenían que hacer con el nombre de Yahshua. Así exactamente. Dejar el nombre así como dejaron el nombre de Nahum. Así se llamaba Nahum. Mire que es uno de los profetas y que dejan el nombre. Decía que llegaba hasta el capítulo 4, 4:19. Hasta ahí llega. Ahora vamos a leer el capítulo 4 del libro de Nahum, que no está en aquella versión, pero está aquí. Era de el Keshi, al otro lado de las montañas en dirección de Beit Gabrim, de la tribu de Shimeón, otro
otro profeta de la tribu de Shimeón, de los que escuchan al Eterno. Después de Joná, después de Jonás, dice, después de Jonás hizo una profecía a Nínive que sucumbiría por medio de aguas dulce y fuego. Dice, después de Jonás hizo una profecía eh, que sucumbiría por medio de agua dulce y fuego subterráneo. Cuando leemos ahí, encontramos, y en la historia encontramos que los babelín prácticamente eh, exterminaron toda su nación, pero como el pueblo como tal iba a ser destruido más adelante, y Nahum aquí profetiza que su pueblo sucumbiría, ¿verdad? Que ese lugar, después de que Jonás hizo una profecía a Nínive, es decir, 100 años después, que sucumbiría por medio de aguas dulces y fuego subterráneo, lo que terminó por pasar puesto que el lago que lo rodea la inundó en un terremoto, sobrevino fuego del desierto, abrazó su parte más alta y murió en Shalom y fue sepultado en su tierra. Esto fue lo que le pasó a Nínive. Entonces, este hombre, ya decíamos que Nahum fue el que profetizó la última destrucción de lo que iba a pasar. Acuérdense que Joná profetizó y dijo que se arrepintieran, pero él se fue hacia Tiro, a vivir en Tiro, porque pues no quiso, no aguantó prácticamente la presión de que no se cumpliera. Pero aquí vemos a Nahum que profetiza y se cumple exactamente. Vamos a ver ahora, viene el libro de Habacuc. Yo creo que terminamos aquí con este video. Habacuc. Habacuc es otro de los libros que viene después de Nahum. Vamos a ver cómo aparece acá. Mire, este orden sí lo dejaron bien. Muy bien, lo felicito. Ok, en Reina Valera, ¿verdad? Después de Nahum viene Habacuc. Está bien el orden. Vamos a ver dónde termina Habacuc. Y Habacuc termina hasta el capítulo 3, Habacuc capítulo 3, verso 19. Dice Adonai, eh, Yahú, el Adonai es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Dice aquí la terminación de Habacuc. Vamos a ver cómo dice acá en esta, en esta otra versión. Dice que termina aquí en el capítulo 3:19. 3:19. Aquí tenemos Habacuc capítulo 3, el verso 19. El verso 19 dice, Yahé Bajé Adonai es mi fortaleza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas al director musical sobre instrumentos de cuerda. Dice. Ok, tenemos el capítulo 4 del libro de Habacuc. Dice muerte y sepultura de Habacuc. Vamos a ver quién era Habacuc. Era de la tribu de Shimeón. Nuevamente otro hombre que era de la tribu de Shimeón. Estuvimos hablando de que quién era también de la tribu de Shimeón. Ya llevamos Nahum. Creo que Joel también era de la tribu de Shimeón. E igual como Habacuc. Habacuc era de la tribu de Shimeón de la finca de Bei Suar. Antes de la deportación tuvo una visión de la captura antes de la deportación, estamos hablando de la deportación de Babilonia, de Judá, cuando se llevaron a Judá hacia Babilonia, tuvo una visión de la captura de Jerusalén y se lamentó mucho. Tuvo esa visión. Por eso el Padre siempre le manda y le muestra a uno antes que pasen las cosas, siempre le muestra, como me ha mostrado a mí, muchas cosas que han pasado y se la he venido anunciando al pueblo hasta el día de hoy. Algunos me cogen rabia, pero no importa. Yo sigo anunciando lo que dice papá en su palabra. Lo que él me manda decir, eso hago.
Y sigue diciendo el verso 3 dice, cuando vino Nebucadrezzar o Nebuzaradán, o más bien Nabucodonosor, allá lo encontramos como Nabucodonosor. El nombre original es Nebucadrezzar. Ese es el nombre original de Nabucodonosor, como lo encontramos ahí en la versión. Dice cuando vino o Nabuzaradán. Cuando dice, cuando vino Nebucadrezzar contra Jerusalén, o Nabuzaradán, que fue el último que se llevó prácticamente a todo el pueblo, porque hubieron prácticamente dos llevadas. En la primera llevada fue llevado, vino Nabucodonosor y sitió todo y se llevó a muchos, mató al rey, colocó al hermano allí, ¿verdad? Y se llevó prácticamente, se llevó a Joaquín y a su madre allá a Babel. Y allí en esa misma llevada se llevó a Daniel también, a muchos deportados. Daniel era un jovencito, era un muchacho, prácticamente se dice, en la historia se dice que tenía aproximadamente unos 17 años. Dice entonces, en ese mismo tiempo estaba este hombre. Dice, cuando vino Nebucadrezzar o Nebuzaradán, ¿verdad? Contra Jerusalén, huyó a Ostraquina y habitó en tierra de Ismael, en la tierra donde están los árabes, ya que sabemos que Ismael también es hijo de Abraham. Dice, cuando se retiraron los Cadín, es decir, los caldeos, los, eh, los babelín, los de Babel, dice, y los que quedaban en Jerusalén bajaron a Misraín, que ahí es donde se llevan al profeta Yermillahu. Dice, estaba viviendo de nuevo en su tierra y acostumbraba a servir a los segadores de su finca. Esto lo hacía aquí en Habacuc. Al recibir la comida, profetizó a los de su familia diciendo, si me voy a una tierra lejana, enseguida volveré. Si tardo, lleven la comida a los segadores. ¿Por qué decía eso? Exactamente, era una profecía y en ese momento dice que vamos a leerlo en el libro de Daniel, porque después de esto viene el libro de Daniel que nos corrobora exactamente quién era esto para completar la historia. Entonces dice, él dijo así, que si me voy a una tierra lejana, enseguida volveré y si tardo, lleven la comida a los segadores. Y dice que llegó a Babel, entró, entregó la comida a Daniel y se presentó de nuevo junto a los segadores mientras estaban comiendo y no dijo a nadie lo que había ocurrido. Supo que la población volvería pronto a Babel y murió 2 años antes del retorno. Wow, esto está interesante. ¿Y qué comida? ¿Cómo así que le llevó la comida a Daniel? ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Daniel ya tenía mucho tiempo allá, pasa a Nabucodonosor, él fue prácticamente uno de los sabios de Nabucodonosor, después de allí su hijo de Nabucodonosor tiene el trono, después el nieto de Nabucodonosor, después viene Darío con todas sus legiones y termina Babel, de allí después de Darío prácticamente viene Xerxes, al que conocemos como Asuero, que prácticamente ya cambian la capital a Susa, ya terminan todo lo que es Babilonia y se van a Susa, donde allá está Asuero, donde prácticamente llevan a otros israelitas a vivir allá en Persia. Prácticamente allá está la reina Esther, allá está Mardoqueo, ¿verdad? Y que el rey allá se casa prácticamente eh, con la reina Hadasha, Esther, ya sabemos la historia un poco, y después de él viene exactamente Ciro. Él eh, tiene otro hijo que se llama Darío. Bueno, hay otro personaje que se llama Ciro, y cuando leemos, por ejemplo, Daniel capítulo 6, vamos a ver si es Daniel capítulo 6 a la terminación, dice que Daniel estuvo hasta el reinado de prácticamente de Ciro. Y en el reinado de Ciro, exactamente, este hombre también decía que los
los dioses de los persas eran tan poderosos y tenían una serpiente, la serpiente Bel, y Daniel le dijo exactamente que esa serpiente pues no era Elohim, pero que él dijo que realmente sí era un Elohim vivo y que todos lo adoraban y que todo lo que le daban exactamente lo que le pedían exactamente se los concedía esa serpiente. Y ahora vamos a ver, entonces ya leímos aquí lo que dice el profeta Habacuc, ¿verdad? Que dijo que iba a llevar una comida y que llevó la comida a Daniel. Entonces ahora vamos a ir, ahora viene el Sefer de Daniel y vamos a analizar la terminación del libro de Daniel, que acá en la versión Reina Valera, a ver cómo nos muestra la Biblia Reina Valera, la terminación del libro de Daniel. Daniel llega hasta el capítulo 12. Daniel llega hasta el capítulo 12, prácticamente verso 3. Hasta ahí llega Daniel, Daniel 12, verso 3. Pero Daniel tiene muchos capítulos más. Aquí tenemos el capítulo 12 de Daniel, ¿verdad? Capítulo 12, y dice que termina el capítulo 13. Pero aquí tenemos la historia, por ejemplo, en el capítulo 13 tenemos la historia de Shoshana, que es condenada. Ahí Daniel intercede exactamente por esta mujer, el falso testimonio acerca de Shoshana, pero Daniel interviene. Aquí viene la intervención de Daniel. Más adelante tenemos el capítulo 14. Mire que ya vamos hasta el capítulo 14, Daniel y el dios Bel. Aquí muestra acerca del dios Bel y dice: cuando el rey Antiegues murió y se reunió con sus antepasados, y le sucedió Cores, el rey de Persia. Aquí viene otro rey, prácticamente eh, rey de Persia, dice Cores, rey de Persia. También el capítulo 14, porque pasaron muchos reyes y fueron desbancados uno al otro. El capítulo 15, tenemos capítulo 15, donde Habacuc lleva alimentos a Daniel en el foso de los leones. Vamos a leerlo aquí, lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos viendo en Habacuc ahorita. Dice el capítulo 15: por aquel mismo tiempo se encontraba en Yaudá el Naví del profeta Habacuc, y lo leemos ahorita, capítulo 4, 5, ¿verdad? Vamos a recordarlo. Habacuc 4, 5. Dice que acostumbraba a servir a los segadores en la finca. Ahora estamos en Daniel. Eh, Dice: por aquel tiempo se encontraba en Jerusalén, en Judá, el Naví Habacuc, en Judá. Dice: acababa de preparar la comida y de echar unos lejamín, unos panes en un canasto, e iba al campo a llevar la comida a los segadores, cuando se le apareció un malaj. Acuérdese que él había dicho acá que si me voy a tierra lejana, ¿verdad? Que si me voy a tierra lejana volveré, y si tardo, lleven la comida a los segadores. Llegó a Babel y entregó la comida a Daniel. Y aquí encontramos, ¿verdad? Entonces, dice que se le apareció un malá de Yaja y Bajé y le dijo: llévale esa comida que tienes allí a Daniel, que está en Babel, en el foso de los leones. Nuevamente Daniel es echado en el foso de los leones. Dice: Habacuc respondió: Yaja y Bajé, nunca he estado en Babel, ni conozco a ese foso. Entonces el malá de Yaja y Bajé lo agarró por el pelo de la cabeza, y con el ímpetu de un soplo se lo llevó a Babel y lo dejó junto al foso de los leones. Y Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma esta comida que Elohim te ha mandado. Daniel respondió: te acordaste de mí, oh Elohim, tú no abandonas a los que te aman. Y se levantó y comió, mientras el malach de Elohim se llevaba inmediatamente a Habacuc al lugar donde antes estabas.
A los 7 días fue el rey a hacer lamentación por la muerte de Daniel, pero al llegar al foso de leones vio que allí estaba sentado Daniel. Entonces dio un grito y dijo: ¡Qué grande eres, Yahweh Bajei, Elohim de Daniel! Fuera de ti no hay ningún otro Elohim. Aleluya. Entonces aquí encontramos algo, dice que él exalta el Eterno. Dice: el rey mandó que lo sacaran y echó en el foso a los que habían querido matar a Daniel, y los leones se lo comieron en un momento en presencia del rey. Y exactamente eso, ¿por qué había pasado? Porque Daniel había destruido, en el capítulo 14, Daniel destruyó esa serpiente que decía el rey Cores, o Ciro, que la serpiente sí era viva y por lo tanto él no podía hacerle nada. Entonces, pero Daniel dándole una torta prácticamente con brea y aceite, esta serpiente se muere. Y sigue el verso 16. Aquí dice, verso 16, origen de Daniel. Dice: era de la tribu de Yehudá, de una familia que se distinguía por su servicio al rey, pero siendo aún infante fue deportado de Yehudá al país de los Caldín. Había nacido en Orón de Arabia. Era un varón en sus cabales hasta el punto de que los Yehudí creían que era un eunuco. Se lamentó mucho por la ciudad y en sus ayunos se privó de todo alimento apetecible. Era un varón de aspecto trigueño, pero embellecido por la Hanán del Elohim. Daniel dijo: lejos de mí el abandonar la herencia de mis padres y unirme a la herencia de los Harelín. Hizo también allí muchos milagros para los otros reyes de los persas que no se pusieron por escrito. Interesante todo esto que quedó escrito de Daniel. Dice: muerte y sepultura de Daniel. Hizo también una profecía en las montañas que estaban encima de Babel. Cuando eche humo la montaña del norte, llegará el fin de Babel. Cuando arda como fuego, como con fuego, vendrá el final de todo el Tabel, de todo el mundo. Esto es importante porque esta parte exactamente, esto tiene que cumplirse, porque cuando Yahshua HaMashiach venga, exactamente va a ocurrir esto. Y mire que aquí dejó, en esta profecía, dice: cuando eche humo la montaña del norte, llegará el fin de Babel. Y cuando arda como fuego, vendrá el final de todo el mundo. Pero si la montaña del sur mana agua, volverá Israel a su tierra. Si mana sangre, la matanza de Belial se extenderá por todo el Tabel. Y el Kadosh murió en Shalom, murió allí y fue sepultado solo con todos los honores en la cueva del rey. Aquí termina el libro de Daniel. Yo sé que en Facebook no se lo van a ver todo y va para que la vean por YouTube por causa del tiempo, porque solamente podemos transmitir 30 minutos. Entonces, aquí queda exactamente el libro del profeta Daniel. Aquí quedamos en este cuarto video y después vamos a seguir con el libro de Ezequiel, Yezegel. Después vamos a estudiarlo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.